Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas, pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. Viernes, un día más de Eclécticos. Bienvenidos a este su podcast, donde cada semana Clau y Mike les hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los viernes, aunque ya les dije quiénes somos, los saludamos de este lado del micrófono Mike. Yo soy Clau. Y pues, más temas. Nos habíamos quedado pendientes con un temita que ya habíamos hecho. Por ahí creo que en el episodio 7, si no me equivoco. Creo que sí. Este es nuestro episodio 10. Este es el episodio 10 de Eclécticos. Ya llegamos a 10 episodios. 10. Y pues bueno, nos habíamos quedado con algunos temas ahí pendientes sobre la mesa. Que era, estábamos hablando de crímenes. Misterios sin resolver. Misterios. Bueno, y hay algunos crímenes también. Misterios sin resolver. Sí, como recordarán, en el episodio 7 se nos acabó el tiempo, o más bien decidimos cortarlo para que no se hiciera tan largo. Y nos quedaron muchas historias, sí, y pues existen muchísimos misterios más. Entonces hoy vamos a retomar Misterios sin resolver, volumen 2. Así es, y bueno, tenemos unos misterios buenazos ahí que han sucedido alrededor del mundo y que no tienen explicación o bueno, no se han podido descifrar algunos de ellos a la fecha, ¿no? Porque eventualmente quizás sí se encuentre hay unos muy fríos, que ya por el tiempo que llevan muy difícilmente van a poder resolverse. Sin embargo, hay otros más que pues ya por el tiempo muy improbable que se puedan resolver, ¿no? O también que los testigos y los afectados o cualquier otra persona pues ya falleció, o ya familiares y demás. Entonces ya nos queda nada más la historia, ¿no? Queda por ahí el mito. Sí. Pero vamos a checar estos misterios, volumen 2. Y antes de continuar, acuérdense que tenemos redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como eclécticos-podcast. Estamos subiendo algunas historias, algunos en el feed. Ahí estamos alimentando con algunos fragmentos de historias que hemos tocado o que probablemente tocaremos en otros podcast, pero que son pues bastante interesantes, ¿no? Y también tenemos cuenta en TikTok, así como Eclécticos, la primera con K, acuérdense, como el podcast, donde nos pueden seguir. Y en Instagram, pues bueno, ya nos pueden retroalimentar mejor si es que se les ocurre algún tema. Agradecemos a Blanca que nos escribió también. Sí, saludos. Nos escribió por Instagram para pedirnos un tema en específico que probablemente estamos tratando próximamente. Sí, lo vamos a desarrollar, lo estamos estudiando, Blanquita. Te agradecemos mucho. Yo creo que sí lo vamos a tener por aquí próximamente, ese tema. Pues arráncate, Clau. Bueno, entonces el primer caso sin resolver que traigo yo el día de hoy me llamó muchísimo la atención. Es el vuelo 513. El vuelo 513 es un avión que aterrizó con 92 esqueletos a bordo luego de 35 años de haber despegado. El caso no se ha podido resolver y carece aún de una explicación que tenga sentido, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar un poquito y ahorita vemos. En la mañana del 4 de septiembre de 1954, el vuelo 513, un vuelo comercial que era de la aerolínea Santiago Airlines, era de Argentina, salió de un aeropuerto en Alemania Occidental. Pasaron días y el avión nunca llegó a su destino. Desapareció en alguna parte del Océano Atlántico sin dejar rastro. Las autoridades asumieron que se había estrellado en alguna zona particular alejada de todo tránsito y que los restos se sumergieron en el abismo del océano. A raíz de esta desaparición, Santiago Airlines cerró sus puertas porque pues mucha gente empezó a especular y dijeron pues a lo mejor si me subo a otro avión de su aerolínea también desaparece o se hunde y vemos cómo sucede en otros casos de otras aerolíneas, como está el caso más reciente de hace como 3 años que es el MH370, que también desapareció momentáneamente al menos y después fue encontrado algunos restos, ¿no? En las montañas. ¿No fue el de Malaysia Airlines? El Malaysia Airlines, sí. Es el caso más reciente que yo recuerdo, el de Malaysia Airlines, que incluso fue muy, muy sonado porque algunos de los pasajeros alcanzaron a publicar algunas cosas en Facebook o a postear twitters antes de desaparecer. Entonces es uno de los más recientes, pero el 513 estamos hablando de que despega en 1954 y desaparece. Entonces estamos hablando que era un avión pues
digamos que de la primera generación, son estos aviones que salen todavía en las películas de Pedro Infante y demás, que eran motores, todos plateados, de hélices. De hélices, ajá, sí tienen motores. Ajá, bueno, tienen turbinas los más nuevos. Que eran todos plateaditos y así, pues bueno, desapareció. No se supo nada más del vuelo 513 hasta el 12 de octubre de 1989 en Puerto Alegre, Brasil. El vuelo comercial aterrizó como cualquier otro avión en cualquier otro día. Los empleados del aeropuerto estaban extrañados porque empezaron a detectar señales por radio de un objeto como un ovni, porque pues no traía identificación y demás. Entonces ustedes saben que en la torre de control, cuando detectan uno de estos artefactos, lo primero que hacen es tratar de rastrearlo por el nombre en específico que tiene la aeronave, y esta no se identificaba. Entonces trataron de tener comunicación en cabina y tampoco tuvieron respuesta. Se suponía que pues tenía que identificarse el piloto y decir, somos la aeronave fulana de tal, venimos de tal lado, sí, y esperar instrucciones vuelo, ¿no? para que se le dieran, para que le pista. dijeran, sabes que te toca la pista tal y tal. Entonces, pues nadie les contestaba. Cuando el avión aterriza sin problemas, porque pues de alguna manera despejaron el aeropuerto para que le hicieron cancha para que pudieran aterrizar. Rápido la gente en pista se acerca y llega un cuerpo y un equipo de investigación, porque ven al avión que es un modelo exageradamente viejo para la época, porque pues ya eran los casi 90, era el 89. Entonces entran a cabina y se topan con el cadáver del capitán Miguel Víctor Curi, quien aún sujetaba los controles. Se suponía o se especula que el cuerpo sin vida aterrizó el avión, o más bien el esqueleto, porque ya no tenía piel ni carne ni nada. Todos los pasajeros tenían sus ropas de la época, de los 50, pero eran todos, ya eran esqueletos, ya eran puros huesitos. Los agentes de gobierno no quisieron discutir ninguna explicación, incluso intentaron encubrir los hechos. No obstante, el caso atrajo la atención de varios científicos. Se supone que incluso un señor investigador de lo paranormal, el doctor Atello, se encargó de llevar a cabo algunas pruebas y muestras del lugar. Todos llegaron a la conclusión de que el vuelo entró a una especie de burbuja temporal, de la cual salieron 35 años después, en 1989. Yo no me explico realmente, o sea, dudo todavía de la veracidad de este hecho, y no me explico, la verdad, así realmente, cómo es que un avión con muertos pudo haber aterrizado solo, ¿no? O sea, ese es lo que a mí me queda como una muy, muy, muy gran duda. Pues es que es lo que los expertos paranormales indican, o sea, que probablemente el avión venía en vuelo y de repente entró como un agujero de gusano y atravesó en 35, o sea, para ellos, o más bien para nosotros fueron 35 años, pero para el avión fue así como, no sé, 5 minutos. Y cuando salieron al otro lado del agujero, inmediatamente todos así como que tuvieron un desplazamiento temporal. Entonces ya no correspondía a su época y por ende como que se descarnaron. O sea, fue así como una pérdida corporal. Avanzaron en el tiempo y sus cuerpos se descompusieron. Ajá. Uh-huh. Eso es lo que quieren decir, ¿no? También quieren, está esta teoría de que pudo haber sido como un efecto del Triángulo de las Bermudas, pero en el aire. Porque sabemos que también se da el caso de muchos barcos y otros aviones desaparecidos también en el Triángulo, y después aparecen y ya son nada más los restos, o incluso a veces nunca aparecen. Entonces, bueno, es una de las teorías. Pero además, buscando este caso, me topé con otro que es el vuelo 914. ¿Otro avión también? ¿En dónde fue ese avión? Este es un vuelo de Pan American que aterrizó 37 años después de despegar, el 2 de julio de 1955 del aeropuerto de Nueva York, con rumbo hacia Miami. Sin embargo, 3 horas después, cuando se supone que debía haber llegado a destino, desapareció del radar. La torre de control dio aviso a las autoridades y empezaron a buscarlo por un posible, ya sea
un hike, creo Un que le secuestro. llaman, ajá, un secuestro del avión, o que lo pudieran utilizar para rehenes o algo así, pero no encontraron tampoco respuesta ni tampoco la aeronave. Obviamente los familiares de las personas se quejaron con la aerolínea, y la aerolínea, después de un tiempo y una investigación muy breve, descubrieron que, bueno, más bien no descubrieron nada, y por tanto dieron por perdido para siempre también el avión. Indemnizaron a las víctimas o a las familiares de las víctimas, más bien. Y nunca se encontró evidencia del avión, pero tampoco se encontró evidencia de que se hubiera estrellado o de que los pasajeros hubieran fallecido. La información no parecía convencer a los familiares, pero pues ya los habían indemnizado y de alguna manera los calmaron. El 9 de septiembre de 1992, en Caracas, Venezuela, un controlador aéreo empezó a detectar otra vez una señal en el radar, mismo caso que en el 513. El operador y su equipo de trabajo se desconcertaron y pudieron visualizar en el cielo un antiguo avión. Sin embargo, lo más raro fue que el piloto se comunicó con la torre de control. En este caso sí hubo comunicación. El piloto, como si nada, empezó a pedir informes para poder aterrizar y para que le dieran pista. Entonces fue que el controlador aéreo le preguntó: ¿sabe usted que hoy es el 9 de septiembre de 1992? Le dijo al piloto. Para lo cual el piloto guardó silencio y nerviosamente dijo que aterrizaría el avión. O sea, no dijo así como de sí sé que es. O dijo, no, venimos del pasado y nos pasó esto. O sea, simplemente se quedó callado y aterrizó. Cuando ya estaban en pista y el equipo de emergencia estaba acercándose para ingresar al avión o ver qué había pasado, qué onda, el avión misteriosamente emprendió vuelo nuevamente. Y se fue. Y desapareció. Okay. Entonces, como tú dices, ¿no? La historia carece de sentido, no tiene, hay muchos huecos, quedan muchas dudas. Si esto fuera real, pues habría como más notas al respecto. Y ya para el del 93, que se supone que es vuelo, el del 914, habría filmaciones de cámaras de seguridad del aeropuerto, habría registros, habría más información, habría más noticias. Salvo que quisieran ocultar algo, ¿no? Bueno, en ese caso probablemente no habría mucha evidencia de ello, pero bueno, ya son teorías como muy conspiranoicas, ¿no? Y es que fíjate que dicen, bueno, una de las versiones es que estos aviones entraron por accidente a agujeros experimentales del tiempo, que alguna institución de algún país estuvo de alguna manera practicando o haciendo experimentos, y estos aviones se vieron envueltos en esa situación accidentalmente, y están haciendo todo lo posible por encubrir el hecho, y hacer como nosotros, pues así como de, es que no tiene sentido, es que esto, es que lo otro, pero a lo mejor eso es lo que quieren que creamos. Entonces, bueno, la verdad lamentablemente, pues tenemos que dar las dos versiones. Sí, hay una investigación de un periódico que existe, que se llama el Seminole Weekly World News, que lamentablemente divulgó el hecho 3 veces, en 3 ocasiones diferentes. Entonces eso nos hace creer que este periódico está inventando la noticia en varias épocas, nada más le va cambiando fechas o le cambia el nombre del aeropuerto en donde se supone que aterrizaron, y eso hace que venda muchísimos ejemplares. Entonces me imaginé que era como la alarma, ¿no? En Estados Unidos hay un periódico, no recuerdo el nombre, que se dedicaban como a difundir noticias de ese tipo, ¿no? Hay muchas páginas así. No, pero era un diario donde Michael Jackson es extraterrestre, es reptiliano, ¿no? Y pues es de nota amarilla. Ajá, sí, las de Elvis era la principal, ¿no? También, sí. Elvis sigue vivo y no se murió y vive en tal lado. Entonces existen varios, no recuerdo, te digo el nombre, pero es muy famoso y lo sacan incluso en muchas películas, ¿no? Y puede ser que por querer vender la nota probablemente estén haciendo algo de ese tipo, no inventando historias, ¿no? Si lo hacen en la actualidad, a lo mejor eso es lo que quieren que creamos. Lo hacen en la actualidad muchos youtubers con las creepypastas, ¿no? Es más, o los clickbaits. Te la voy a poner bien fácil. Todos estos Instagramers y demás, de el sol se ha desaparecido y todo eso, haz de cuenta que es lo mismo. Como un RPG. Ajá, ahora trasladado a una versión digital, ¿no? O multimedia. Sí.
Sí, puede ser. Pues me encontré, por ejemplo, con incluso declaraciones de que si usted lo leyó en el Weekly World News, usted puede estar casi seguro que no es cierto y no ocurrió. Usted es tonto. Así si es. usted leyó ahí, usted probablemente es tonto. Sí, de hecho dicen que, por ejemplo, este periódico publicó en 3 años diferentes la historia. La del vuelo 914, que aterrizó en el 85, y luego en 1992, y luego en 1993. Los detalles cambian, las imágenes son alteradas. Utilizan Photoshop porque si hay algunas imágenes que me encontré del avión y así, pero nada más, ahí se queda. Entonces, pues está esta versión de que puede ser falso o pueden ser las mismas autoridades desvirtuando la realidad o alterándola para que nosotros pensemos que es una nota como del Deforma y que nunca existió. Entonces, tal vez puede ser. Los vuelos 914 y 513 otro siguen siendo como un misterio. Chupacabras. Y bueno, tenemos otro caso, no es de aviones, sino es de 2 chicas desaparecidas, que yo creo que ya las deben haber escuchado, que son las chicas holandesas desaparecidas en Panamá. Sí. Un par de chicas que se fueron a hacer senderismo. Que encontraron su cámara fotográfica, ¿verdad? Bueno, en abril del 2014 se perdió el rastro de Chris y Lisanne, que eran 2 chicas holandesas que mientras estaban haciendo una visita o senderismo en el sendero del pianista en el bosque de Chiriquí, en Panamá. Las 2 chicas habían estado posteando en sus cuentas de redes sociales fotos del trayecto turístico, y de esto de un momento a otro pues pasó a la tragedia, ¿no? Las 2 chicas, te digo, después de 2 horas de haber estado posteando y de haber estado caminando y de haber tomado la última foto que subieron a sus cuentas de redes sociales, a las 4:30 de la tarde Chris marca el número 112, que era como el 911, pero de Holanda. El de Holanda. O sea, no marca el número de emergencias de Panamá. A lo mejor no lo conocía. Porque no lo conocía tal vez, sino marca el número 112 tratando de hacer una emergencia en Panamá. Obviamente pues no le iba a funcionar porque ella estaba en Holanda, ¿no? Así es. Entonces es la primera llamada de auxilio que se hacía a la línea de emergencia de Holanda. Media hora más tarde, a las 4:51, otra llamada sale del teléfono de Lisanne y marca el mismo número. Al 112 en la emergencias de Holanda. ¿Qué pasó en ese tiempo? No se sabe. El informe forense holandés, porque fueron los holandeses los que hicieron pues todo el proceso de la investigación, indica que se realizaron en total 8 llamadas de emergencia desde los celulares de las 2 chicas. La última registrada el 3 de abril. Esto te recuerdo que el 1 de abril fue cuando salieron a hacer todo esto, ¿no? Entonces el último registro de emergencia es el día 3 de abril. Este informe que hicieron las autoridades holandesas también señala que no fue posible encontrar datos de la posición, o sea, de la geolocalización del teléfono o sobre la ruta que tomaron las 2 chicas después de esa tarde, ¿no? Debido a esto, no se les redujo la posibilidad de que los celulares les pudieran ayudar a ubicar o a dar la posición en el tiempo en el que estuvieron en el sendero, ¿no? Okay. Probablemente no lograron agarrar señal o cualquier cosa y entonces se perdió la geolocalización del GPS de los teléfonos. Si apagas tu celular, ¿apagas el GPS? No, ¿verdad? Creo que sí. Porque creo que en algunos tengo casos. Entendido que creo que para ahorrar batería ellas encendían y apagaban el celular y solo lo encendían cuando como para que creían que tenían señal y eso, y luego lo volvían a apagar para no estarlo desgastando la batería. Bueno, el informe forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá analizó un fémur, una tibia, un pie, que bueno, también 7 huesos del tarso, 5 del metatarso, 14 falanges, ¿no? O sea, los deditos. De huesos. Los dedos, que en total conformaban un conjunto de 28 huesos, pertenecientes solamente a Lisanne Front. Entre lo que encontraron entre los hallazgos, se reportó periostitis. Bueno, según la explicación, la periostitis tibial es una lesión típica de un corredor. O sea, consiste en la inflamación de la membrana que recubre el hueso de la tibia y suele producirse en momentos en el que los corredores aumentan el nivel. O sea, quiere decir que tenía como una lesión de corredor, ¿no? Pero esa fue como... O sea, encontraron ellos que tenía esa lesión, ¿no? No se disecían. También examinaron una costilla y el hueso coxal, de Chris. No se determinó nada raro en esos restos, aunque sí organismos del ambiente, o sea, los bichitos y demás, ¿no?
Según los criminólogos, pues, o en la criminología, los hallazgos de estos microorganismos siempre resultan útiles para determinar el tiempo y la ubicación a veces de los hechos, ¿no? Ya yéndose un poquito más al fondo del misterio, un abogado que se llama Enrique Arrocha, que es defensa de la familia de Kremers, busca respuestas, ¿no? Y buscaba que la Fiscalía de Panamá pues definiera hipótesis, porque pues no sabían qué había pasado, simplemente encontraron los restos. ¿Cuánto tiempo encontraron desde que desaparecieron? No hasta... sé, no. Porque no ya para que estén todavía en huesitos al sí, menos obviamente ya habían pasado un buen tiempo, unos meses. meses, cuando menos unos meses, y porque la fauna se encarga de... Es lo que te iba a decir, seguramente fueron rapiñadas, si algo les pasó. Entonces, bueno, pues este señor, que era el abogado de la familia de una de las chicas, buscaba que la Fiscalía definiera una hipótesis, y no se conformaba con una teoría que sostenía que las chicas murieron arrastradas por el río. ¿Por el río? O sea, él decía no. Y luego vas a ver por qué no le convencía esta... Como que no es creíble que el río... Sí, no le convencía que eso haya sido, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado tomaba en cuenta que el río tenía un cauce muy bajito y porque estaban en estación de secas, ¿no? Entonces no era suficiente la corriente que podría traer el río. Sí trae agua, pero no suficiente como para arrastrar un cuerpo. Entonces le pedía a la Fiscalía que replanteara su hipótesis y que hiciera pruebas de campos, tomando en cuenta el tiempo entre la última foto en que aparecen las chicas y la primera llamada de auxilio, ¿no? Pretendía pues que la Fiscalía determinara el punto donde iniciaron los hechos que dieron como el resultado el hallazgo de los huesos, ¿no? El caso de estas chicas holandesas llamó la atención de una gran cantidad de voluntarios, de investigadores independientes y de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, todos porque dijeron, tuvieron que peinar la zona. No, y porque estuvo muy raro, te digo, o sea, no hay una explicación, no vieron señas de tortura, de lesiones en los huesos, ni mucho menos. Porque incluso decían que el camino que ellas tomaron en la ruta de senderismo era una zona... Era para expertos, se supone. Ajá, ellas no eran expertas, no, pero tomaron la ruta, y sin embargo dicen que cuando otras personas que tampoco son expertas han tomado el mismo recorrido, sí es normal que se pierdan, pero las encuentran con vida. Entonces lo extraño de esta situación es que ellas pues ni siquiera fueron encontradas completas, fueron los huesitos lo que encontraron. Y no sé si traes por ahí el dato de lo que tomaron. Ahí voy. Okay. Ajá. Bueno, las fotos fueron tomadas una a la 1:38 de la madrugada. En esta foto se observa una roca rodeada de vegetación de poca altura, nada más. Después, un minuto, o sea, a la 1:39, se registra otra foto en la cámara. En esta foto se ve una rama de un arbusto en un perímetro de tierra que aparenta ser una roca, y se ven plantas similares a la de la primera foto. Y son fotografías tomadas en la madrugada. Ajá, la rama tiene en cada extremo una bolsa roja, y cerca se puede ver una envoltura de chicles y otros papeles. Y esas son las fotos, ¿no? O sea, hay una teoría donde dice que ellas usaron el flash y tomaban fotos como para orientarse, ¿no? Para ver qué estaban haciendo. O sea, sacaron el flash para usarlo como linterna y tomaban las fotos. O sea, que no fue a propósito, ¿no? Así que probablemente fue un hecho accidental el que hayan tomado estas fotos. Pero no se te hace raro, porque también si estás pasando tanto tiempo en la oscuridad, ya sus ojos... No, pero cuando hay oscuridad total es muy difícil que alcances a ver, ¿eh? Sí, al principio, pero un ratito quédate en la oscuridad y vas a empezar a ver cosas. También lo más normal es que si estás perdido y estás en la oscuridad, te quedes en ese sitio hasta que o sale la luna o amanece un poquito, ¿no? No tomas flash para seguir caminando en la oscuridad, es más peligroso. O sea, como que no parece lógico. Siento que han de haber tomado las fotos porque escucharon algo y como que quisieron ver qué era lo que las estaba siguiendo. Es que no se sabe, y nunca se va a saber, ¿no? Porque al final de cuentas no hay no se ha determinado qué pasó con estas chicas, ¿no? Y el expediente pues ahí sí sigue abierto. O sea, sigue abierto. La única explicación que da la Fiscalía de Panamá es que las arrastró el río y que por eso murieron. Hay una teoría de que quizás se toparon con una tribu que por ahí vive escondida y que a lo mejor ellos... Hay teorías también de un serial y que él fue el que tomó las fotos, también. Igual que las mató, pero te digo, no se encontraron rastros de... No hay suficiente evidencia como para decir es una cosa u otra.
violencia en los cuerpos, ¿no? A la fecha, pues también hasta una vidente ha dicho que sabe qué pasó con los cuerpos, pero bueno, con las chicas, y pero bueno, no son. Pero está confirmada teorías, ¿no? la muerte de una por el hallazgo óseo, ¿no? Porque la otra creo que no han encontrado todavía. Sí hay. Hay pedacitos de la otra es que te digo, también. de una encontraron parte de una pierna, de los deditos y demás, y de la otra parte del coxis. Oh, okay. O sea, de las dos. Ajá. Se encontraron restos de ellos, ¿no? Entonces han tenido también investigadores privados que han hecho diferentes hipótesis, pero no, pues nada ha llegado a una conclusión. Por eso es un y ese es el misterio sin problema resolver. cuando se nos hace fácil, o de repente a algunos turistas se les hace fácil o piensan que va a ser igual de seguro o de preparados las zonas turísticas o los espacios abiertos. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, sí tienen guardabosques, sí tienen esquemas y protocolos de seguridad y de rastreo cuando hay un desaparecido. Pero en México sí tenemos un gran problema con las reservas naturales, bueno, en América Latina, ¿no? Porque eso sucedió en Panamá, en donde no hay suficiente personal ni recurso para tener a la mano investigadores de planta o equipos completos de rastreo para encontrarlos antes de que sucedan situaciones de este tipo. Entonces aquí lo extraño fue precisamente que ellas se pierden en una zona que es relativamente segura, porque aunque fuera para expertos, pues tenía un sendero y tenía... Es que el problema radica en que nunca pidieron auxilio como debería de ser. Entonces no supieron que estaban perdidas, porque ellas intentan llamar al número de emergencia de Holanda, no sale obviamente la llamada, y no saben de ellas que se pierden salvo por las redes sociales, sí, ¿no? O sea, pues que es normal, imagínate, si tú te vas a Panamá, tampoco vas sí, a no saber vas a ver cuál qué es el número teléfono de de emergencia es no, en Panamá. no. A lo mejor marcas el 066, ¿no? No, el 911 ya es en México también. Por bueno. eso lo han intentado internacionalizar, el número de emergencia 911, porque la gente lo ha relacionado sí. mucho tiempo, y entonces ya en varias partes del mundo el número de emergencia 911. En México ya es 911, ¿no? Aquí en varias partes de la República, antes por ejemplo era el 066, sí, era un número para llamar, y ahorita ya sigue siendo el 911. Ah, ok. Mira, no sabía, yo iba a marcar 066. Sí, o sea, ya es 911. Una emergencia que quieras reportar es 911 en México también. Entonces siguen desapareciendo, bueno, siguen sin resolverse. Pues sí, acuérdate, pues el episodio es misterio sin resolver. Wow. Bueno, pues yo traigo uno de bestias. La bestia de Stronsey. ¿Ya has escuchado de ella? Yo tampoco. Es un animal criptozoológico, porque se supone que ¿Es un chupacabras? No es un chupacabras. ¿Es un chupacaguas? No, es un supuesto... ¿Es un chupaperro? Un supuesto monstruo marino. ¿Es un chupapollo? No. La bestia de Stronsey es un supuesto monstruo marino que fue avistado en 1808 por un pescador local en septiembre en la isla de Rottingsholm Head. Un cadáver de 16 metros con un enorme tentáculo cilíndrico de unos 3 metros de diámetro. Tenía crines que al mojarse daban fosforescencia. Ya ves que está este efecto de algunas criaturas de las profundidades, sí, que son bioluminiscentes. Bioluminiscentes, ajá. Entonces el pescador reportó que cuando mojabas el cadáver, okay, soltaba como una bioluminiscencia a pesar de que estaba muerto, ¿no? Según se dice, los restos fueron recogidos por algunos especialistas y fueron enviados al Museo Real de Edimburgo. El hallazgo fue catalogado como un cuerpo corrupto de una extraña criatura marina, y pues obviamente disparó la leyenda, ¿no?, entre todos los pobladores. No hubo mucho tiempo para que los científicos examinaran a fondo el cadáver, porque muchas tormentas, o más bien estaban en temporada de tormentas, y por lo tanto el cuerpo fue destrozado por las olas. Por el clima. Porque aunque sea un cadáver muy muy grande, es lo que pasa como cuando en las playas de repente sale restos de un tiburón o de una ballena, que a lo mejor sí es muy reciente, sí tiene forma de ballena, pero si ya fue mordida en el océano por algún otro depredador o así, pues lo que sale a la orilla es como una masa forme de cosa ahí, como piel de algo y carnita, pero no se entiende muy bien qué pudo haber sido. Algunos dicen que se trataba de un animal extraordinario que tenía un cuello muy largo, y una ondulante cola y 6 patas.
Entonces, sí, como que estaba difícil catalogarlo, porque si es un animal marino, pues no contamos con muchos animales marinos, o no, dudo que exista un animal marino del tamaño de una ballena que tenga 6 patas. A lo mejor sí hay algunos crustáceos y animalitos más pequeños que sí tengan 6 patas, pero normalmente de este tamaño no. Obviamente para la época, que era pues 1808, lo único con lo que se cuenta son algunos grabados, algunos dibujos del testigo y de los criptozoólogos que recogieron el cadáver, porque la fotografía no existió hasta 1828, entonces no tenemos un registro fotográfico del cadáver, pero en las ilustraciones sí se alcanza a ver que era como como un Nessie, o sea, como un monstruo del lago Ness, pero ya ves que se supone que el monstruo del lago Ness especulan mucho que es un plesiosaurio, y los plesiosaurios son como estos dinosaurios de cuello largo, marítimos, que tenían 4 patas y una colita así como también chiquita, pero esta criatura tenía en teoría 6 patas y tentáculos además del cuello largo. Se especula que también pudo haber sido el cuerpo de un tiburón duende, ¿les llaman? Del goblin, ajá. Sí. Un tiburón duende. Que saca el tiburón duende. Se le sale toda la mandíbula. Expande su mandíbula un poquito más. Y los dientes quedan así como hacia afuera. Como tiene una nariz como rara. Como puntiaguda. Parece como un tiburón feo, con nariz larga. Entonces, pues algunos dicen que se pudo haber tratado del cuerpo de uno de estos tiburones, que pues después de haber sido como que un poquito destrozado por las tormentas y a lo mejor rapiñado por otros animales, se deformó de tal manera que a lo mejor su piel y su carne desprendida parecían patas o aletas, que pudieron dar esa forma para los grabados de la época. Pero pues no, con todo y los restos que quedan en el museo, no hay suficiente información ni para descartar ni para afirmar que sea un tiburón. O sea, solamente en ese momento los expertos dijeron, pues es el cuerpo de un tiburón duende, y hasta ahí quedó. Entonces hasta el momento no hay suficiente información para decir si es a lo mejor algún dinosaurio extraviado que terminó de morir aquí en la playa. Un animal prehistórico porque sobrevivió y por ahí murió, ¿no? Es que yo creo que, mira, el océano es tan grande y tan profundo, y si todas estas teorías de la extinción y demás se dieron por situaciones que pudieron haber ocurrido sobre tierra firme, sí creo que puede existir la posibilidad muy muy remota de que algunos de estas criaturas prehistóricas pudieran refugiarse en zonas muy profundas, o en lagos, o en algunos otros lugares que a lo mejor ya evolucionaron a otras formas también que no conocemos. Y a la fecha siguen apareciendo nuevas especies marinas, sobre todo de las profundidades. Sí, los criaturitas estas que son muy raras. Como pedacitos de tela flotando en el mar, y son microorganismos bien inteligentes. Y se dice que en realidad es un porcentaje mínimo el que conocemos explorado de los océanos, ¿no? Que no, pues falta mucho por conocer, y probablemente sí hay criaturas que, imagínate a lo mejor que haya sido una criatura de las profundidades y por alguna marea, algún tifón o algo lo haya arrastrado. No, o se murió y sí se lo comieron, y lo que sobró fue lo que salió, ¿no? A lo mejor no medía 16 metros, a lo mejor medía 25, y eso fue lo que nosotros alcanzamos a ver. Por eso cuando hacen las investigaciones estas con los los sumergibles remotos que llevan camaritas, y cuando hacen las exploraciones se detectan algunas cosas raritas que todavía están por salir a la luz, ¿no? Y eso es lo que se me sigue haciendo increíble, que todavía estamos en siglo XXI y seguimos descubriendo algunas especies extrañas que están en la profundidad de los mares. Por eso no me sorprendería que si existiera por ahí algún hijito monstruito de Stronsay que ande por ahí teniendo hijitos. Un megalodón bebé. Así es. Uy. El siguiente caso que les voy a contar es un caso también muy conocido, y es una persona que se le conoció solamente como Taman Shud. Yo me imagino que ¿Tamal Shud? Taman Shud. Bueno, este caso sucedió el 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton, en la ciudad australiana de Adelaida. En este año encontraron el cuerpo sin vida de un hombre cuya identidad a la fecha sigue siendo un misterio. O sea, ya, creo que ya lo ubicas. Es. Es buenísimo este caso. Bueno, encontraron a esta persona muerta en la playa. No tenía identificaciones ni nada. Y pues bueno, se lo llevaron, lo recogen y hacen la autopsia.
Entre las cosas inusuales que encontraron en esta autopsia fue que había una congestión del cerebro y del estómago. Esto les llevó a los científicos a determinar que el hombre había sido envenenado, pero no encontraron ningún rastro de veneno en el cuerpo. El cadáver carecía de cualquier identificación, como te dije. No tenía, o sea, en su ropa, nada. Parecía haber sido comprada en Estados Unidos y las etiquetas habían sido arrancadas. Acuérdate que en los 40s y en los 50s era muy común que en tu ropa, sobre todo en ropa interior, le bordaban el nombre. Una notita con tu nombre o le bordaban tu nombre. Acuérdate lo que pasa en Volver al Futuro, él regresa al 55. No, en Titanic, cuando se roba el saco y le dicen, esto no es su propiedad, porque trae la etiqueta de fulano de tal. Sí, ya te digo, en esta otra película, por eso le dice Calvin Klein, ¿no? Porque porque la ropa dice Calvin Klein. Entonces les hace llamar así. Bueno, ya que no pueden identificarlo porque no trae nada que pueda determinar cuál era su identidad, la policía publica las fotografías y las empieza a difundir, tanto las huellas digitales. Pero nadie lo identifica, o sea, nadie lo reclama, ni mucho menos. Esperando que reclamen el cadáver, dicen las autoridades, pues ¿qué hacemos? Lo embalsaman. Entonces las autoridades australianas es la primera vez que utilizan este procedimiento. Nadie sabe nada de esta persona, pero unas semanas más tarde, en enero del 49, encuentran en una estación de tren de Adelaida una maleta que piensan que es propiedad de esta persona. En la maleta que encuentran en la estación, una maleta abandonada, encuentran ropas de vestir que también tenían arrancadas las etiquetas. La maleta no dice nada más. O sea, el que nomás solo trae ropa sin etiquetas. Así es, no encuentran nada más. Entonces la policía dice, pues bueno, vamos a sepultarlo. Y hay que sepultarlo. Entonces, en el momento en que lo van a sepultar, se dan cuenta la policía que su pantalón tiene un bolsillo oculto. O sea, tiene como un doble bolsillo. Y en este bolsillo, encuentran una nota con las palabras Taman Shud impresas en él. La hoja que encuentran es una página arrancada de una colección de un libro de poemas persas que lleva el título de Rubaiyat of Omar Khayyam y pertenece a una edición pues muy rara con muy pocos ejemplares en circulación. Es lo que encuentran, ¿no? O sea, la notita que decía Taman Shud está escrita en una hoja. Está escrita a mano en una hoja de un libro que es muy raro, ¿no? Entonces, bueno, igual como lo hicieron con las huellas y la fotografía, la policía difunde otra vez la imagen de esta pedacito de página de Taman Shud y empiezan pues con la intención de obtener respuestas, ¿no? De quién es. Una persona que prefirió permanecer en el anonimato le entrega a la policía el libro de donde había sido arrancada la página. Venía ahí el resto de la hojita arrancada. Esta persona pues dijo que se lo había encontrado en la parte trasera de su coche días después de que lo hubiera dejado estacionado. ¿Era como un taxi? Sin las llaves puestas en la misma playa. No, él dejó su carro ahí, lo y estacionó, alguien le aventó el libro. Y alguien le dejó en la parte trasera, o sea, en el asiento de atrás le dejó el libro, ¿no? En la misma playa de Somerton, ahí estacionó su coche y encuentra el libro, ¿no? Y dice, a ver, caray, lo entrega y pues bueno. El libro tenía dos pistas que en un principio parecían que eran prometedoras. En la contraportada del libro, alguien había escrito el siguiente mensaje. Son varias. Son varias líneas. La primera era WRGOABABD. La segunda era MLIAOI. La tercera era WTBIMPANETP. La cuarta MLIABOAIAQC. Y la última era la más larga, era ITTMTSAMSTGAB. Eso era lo que tenía escrito. O sea, como letras. Algún código. Pero letras así que parecerían al azar, ¿no? Y por el otro lado había que un número. Alguien se lo dé a un millennial, a lo mejor sabe qué dicen, ¿no? Pues Yo es que ahorita usan todos. Ajá. Es que esto se da. Y en la otra parte había un número de teléfono escrito que correspondía a una mujer que anteriormente había sido enfermera en la Segunda Guerra Mundial y que vivía en las inmediaciones de la playa de Somerton, donde encontraron el cuerpo. La policía interroga a la mujer pues con respecto a este cadáver que pues, es conocido actualmente como Taman Shud,
Y y ella pues dijo, no, yo no lo conozco, pero sí dijo que había tenido ella un ejemplar de un libro con poemas que siempre había tenido, y que en el 45 le había regalado un militar de nombre Alfred Vauxhall, el cual entró después a escena con un ejemplar del mismo libro que se llamaba de Rubaiyat of Omar Khayyam intacto. Entonces, pues bueno, dijeron, este cuate sí lo tiene, pero está completo. Ajá. O sea, encontraron al militar al que le dio el libro, y pero el ejemplar, pero estaba completo. Entonces, pues bueno, la policía dijo, sí es cierto lo del testimonio de la enfermera, y ya jamás la volvieron a interrogar, ¿no? Porque encontraron que pues sí estaba ahí el librito. Mientras tanto, el libro que tenía el código, el que encontraron en el asiento de esta persona que permaneció anónimo, los expertos piensan que contenía la clave para descifrarlo, pero se perdió en los años 50. El libro completo se perdió en los años 50. De solo les queda la hojita que de original, la que salió del bolsillo. En el año 2009, investigadores de una universidad de Australia encontraron evidencias de una malformación genética en las fotografías del hombre. O sea, vieron las fotos y dijeron, este cuate tiene como una malformación, algo raro, que es un tipo poco común, que afecta solamente al 2% de la población. ¿Qué era? Pues, o sea, vieron en la cara como que no, de esas veces que no pero son simétricas. No, ajá, o sea, que tú sabes que por ejemplo, de repente las cuencas de los ojos son más grandes o así. Entonces dicen, ¿era un alien? Es un poco diferente, ¿no? Tratando de descubrir esta verdad, se solicitó que exhumaran el cadáver y se le solicitó que se le hiciera una prueba de ADN al hijo de la enfermera. Dijeron, vamos a ver, a lo mejor y esta no. ¡Ay, qué metichones! Ajá. ¿Y qué salió? Bueno, pues no, la prueba del ADN no reveló nada, y pues no era su hijo. No era su hijo. Entonces dijeron, bueno, vamos a intentar ver si este cuate también tiene esa malformación. Ajá. Pero pues no, tampoco. No dio nada, ¿no? Porque las mismas características de esa malformación las presentaba el hijo de la enfermera. Bueno, pero entonces como dices, si es una malformación, aunque sea muy rara. Pero era el 2%. Ajá, no, aunque no sea muy rara, puede ser. Pero ellos no genética, sino trataron de verla, o sea, vieron una similitud y dijeron, a ver, él tiene la misma malformación y... Sí, pues trataron de atar cabos con la información que tenían disponible. Vamos a intentar aventar esta última hipótesis, y pues bueno, intentaron hacer en 2009, hicieron esa prueba de ADN, pero salió negativo. No, entonces a la fecha la identidad de Taman Shud sigue desconocida. Sí. Tiene su tumba y de hecho dice Taman Shud. Parece ser que en 2019 hay nuevas evidencias de que podrían arrojar verdad, pero todavía no se ha llegado a una conclusión. Tengo entendido que incluso antes de enterrarlo hicieron un busto de su rostro y está colocado en la pues como en la comisaría de policía, por si alguien llegara a conocer, que pudiera ser que dijera, pues era un tío mío. Pero te digo, ya o aparece en esta foto de mi abuelita. Existe otra teoría por lo de el posible envenenamiento y todo, y lo del bolsillo de que era un espía. Probablemente. Entonces, si fue así, se empeñan en eliminar cualquier rastro, ¿no? Entonces va a ser más difícil que lo. De hecho, hubo, creo que algunos pares de testigos, porque como el cuerpo fue encontrado en la playa, o sea, esa zona en donde lo encontraron era así como un bulevar, y entonces había unas escaleritas, bajabas y ya estaba la playa. Entonces el cuerpo se encuentra pegadito al bulevar sobre la arena de la playa. Sí, había como una especie de malecón para aparentemente parecía dormido, y había unos testigos la noche anterior, porque pues recordemos que si es un bulevar hay algunos restaurantes y algunos bares. Entonces decían los testigos que lo habían alcanzado a ver como que se tambaleaba yendo hacia la playa, pero pues todos suponían que a lo mejor ya venía pasado de copas, borracho, o que salió de algún restaurante ya jaladillo y que se iba que iba a la playa como a reposar un poquito. Y de hecho muchas personas lo vieron desde temprano en la playa, pero como estaba pues recargado sobre el muro, sentado en una postura así como dormido, entonces dijeron, no, pues es un borrachín que se quedó y aquí está pasando la noche. ¿Qué sucede? Es muy común que en las playas pase eso, que la gente se queda dormida en la playa y pues ya despierta después de una peda, ¿no? Pero
pero sí se desconoce precisamente ni de qué bar salió, No. ni de dónde venía, porque toda la gente que pudo declarar que lo vio, ya lo vio sobre la calle o sobre el bulevar, ya caminando solo hacia la playa, rumbo hacia la playa. Entonces no se vio a nadie cerca que lo No, atacara, nadie. ni mucho menos, ¿no? ni se veía Y herido. entonces te digo, no se ahogó, no hay rastros de violencia, más que lo de la la congestión en la detectaron. cabeza y en el cerebro, que coinciden con síntomas de envenenamiento, pero tampoco hubo rastros de algún veneno. Entonces también esa es otra de las cuestiones que llevan a teorizar de que probablemente era un espía y que alguien usó un veneno indetectable para ser, matarlo. por la época puede Ajá. ser que sí sea el espía, ¿eh? Eso Sí. estaría padre que Pues fuera digo, un otra espía, vez pero 1949, ¿no? Y pues Ujú. ahí sí, sin identificar Taman pues Shoot. qué creepy, ¿no? Que llegues a la estación de policía y está el busto de un muerto con cabeza alienígena desconocido encontrado en la playa. Pero bueno, los aliens también quieren ir a la playa. Bueno, yo traigo otro que se llama el Mika Wreck. El Mika Wreck, bueno, ahorita lo de él. Primero contexto. En el Golfo de México se han encontrado muchísimos hallazgos arqueológicos de barcos hundidos. Se estima que hay más de 4.000 naufragios que cubren el lecho marino a lo largo de toda esta zona de agua que comparten México y Estados Unidos. Unos se encuentran en las aguas poco profundas cercanas a la costa y otros se hunden a miles de pies de profunda oscuridad. Y todos sabemos que pues el Golfo de México es rico en yacimientos petrolíferos. Bueno, hay petróleo ahí, porque como cayó el asteroide por allá en Yucatán, entonces hay muchos dinosauritos muertos por ahí en las profundidades. Entonces, hay muchas empresas, sobre todo estadounidenses, que se dedican a la perforación de pozos de petróleo. Y pues antes de hacer las perforaciones, realizan mapeos. Ay, perdón. Ay, me está saliendo lo de Lulita ya. Ya. Phil Barrera, Ya pasó. Bueno, antes de hacer las perforaciones, ellos tienen que hacer el mapeo marítimo y tienen que asegurarse de no tocar elementos naturales protegidos o de no toparse también con alguno de estos hundimientos de barcos, porque muchos no están registrados y catalogados todavía. Entonces, en el año 2000, en el mes de febrero, los trabajadores petroleros de ExxonMobil hicieron un descubrimiento a 800 metros de profundidad en el lecho marino del Golfo de México, a 30 millas de la desembocadura del río Mississippi. Ellos estaban trabajando ya en la perforación de una tubería de 20 centímetros directamente sobre el lecho marino, pero resulta que se topan con un cuerpo un poquito más blando antes de llegar a la superficie rocosa, y esto resultó ser la mitad de un barco que estaba, que era un naufragio en el fondo del mar. Cuando detectaron esta perforación ya sobre el barco, porque ya estaban, o sea, lo penetraron, el barco ya quedó agujereado, ¿no? Inmediatamente llamaron a los servicios de gestión de minerales, que son los que tienen la jurisdicción sobre los restos marítimos. Hagan de cuenta que estos servicios de gestión son prácticamente el INA, pero del Golfo de México y respecto a los barcos. Solamente Entonces, a los naufragios. Su trabajo es realizar las exploraciones previas o parar cualquier tipo de perforación hasta que no se sepa de qué se trata el naufragio, de qué año fue, si tiene todavía algún resto que se pueda rescatar para un museo, o al menos identificarlo para poder rastrearlo y ponerlo en mapa y que no se vuelva a perforar cerca de la zona. Entonces, pues obviamente para hacer esto se realiza una investigación preliminar. Para ello invitaron al Departamento de Oceanografía y al Programa de Arqueología Náutica de la Universidad de Texas, la TAM. Reunieron suficientes datos para estimar que el barco hundido tenía alrededor de 200 años. Lo extraño era que la madera estaba enfundada de cobre, estaba recubierta de cobre. El casco del barco tenía ese recubrimiento. Cobre. Esto fue muy extraño porque pues un recubrimiento de ese tipo para la época, que se supone que estaríamos hablando de entre 1775 y 1830, tendría que ver con un barco de características especiales no comercial, porque un barco comercial iba a ser en esa época lo más barato posible, porque lo que querías era precisamente sacar el mayor beneficio en cuestión del costo-beneficio, ¿no? Del traslado de los bienes. Entonces, si tú ibas a trasladar algodón o maíz o lo que sea, pues no ibas a recubrir un barco de cobre para eso. Entonces, eso llamó mucho la atención y pues incrementó
digamos, las ganas de saber de qué barco se trataba, cuál era el nombre del barco, qué traía adentro, por qué. Entonces, como es un barco relativamente largo, de 60 pies y 2 mástiles, y posiblemente una goleta, se encontraba en posición vertical en el lecho marino y casi intacto, salvo por la perforación que ya habían hecho, ¿no? De 20 centímetros. Alcanzaron a recuperar algunos tablones del resto del naufragio, pero pues son tablones de madera ya muy dañada, así es. Estos tablones mostraron evidencia de que el barco había sido quemado, y una investigación adicional sobre la madera reveló que el casco estaba hecho de pino blanco del este. Esta madera solamente crece a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, al norte de Virginia. Pues eran maderas muy especiales, muy eran específicas. Maderas muy específicas, pero eso también dio un poquito de luz respecto a al origen o al nacimiento del barco o sea, dónde se hizo. Entonces el barco probablemente fue un barco estadounidense. Con frecuencia se veía en el Golfo de México y el Caribe y en todas las aguas de Estados Unidos, pero se cree que el misterioso naufragio probablemente se estaba yendo o dirigiéndose a Nueva Orleans. Y recordemos que en estas épocas Nueva Orleans era un punto de comercio bien importante con el Caribe, con México, con... Sí, dejó gran influencia en México, en el sureste, todavía hay mucha influencia de esa parte sí, del sureste de Estados Unidos, de su cómo cultura. Construían, de sus gustos musicales, de su gastronomía. Entonces sí hubo mucho trueque, no solamente comercial, sino también cultural. Entonces se especula que puede ser que este barco se dirigía o iba de regreso hacia Nueva Orleans y se hundió durante la batalla de Nueva Orleans en la guerra de 1812, pero esto no ha podido confirmarse, es nada más como que por la época y por el rumbo y el lugar en donde se localizó es una posibilidad, pero no ha podido confirmarse. El investigador Brett Apanoff es un científico de la Universidad de Texas que coordinó la expedición. Él confiaba en que podía nombrar los restos de este naufragio. Sin embargo, sus esfuerzos pronto comenzaron a verse obstaculizados por una broma que él llamó un mal vudú. Okay. Todo lo que puede salir mal, salió mal. Fueron palabras del investigador Brett Apanoff. Él dice que cuando intentaron sacar los artefactos de los restos del navío, como por ejemplo porcelanas o metal, o sea, restos de a lo mejor un platito, una pluma, algo que hubiera ahí, pues no podían hacerlo porque la misión estuvo plagada de contratiempos y de dificultades. Enviaron un mini submarino del tamaño de una podadora de césped para ver los restos. El sumergible apenas estuvo en el agua 30 minutos antes de que el sistema hidráulico de la estación de acoplamiento se colapsara. Los problemas no terminaron ahí, con el monitor de video siempre apagándose cada vez que encendía los propulsores. Entonces, un barco maldito, fallas técnicas, ¿no? Ajá. No quería ser explorado. Después, otro submarino llegó a los restos del naufragio y entonces su sonar falló y se desorientó. Los científicos intentaron reiniciar el sistema sin ningún efecto y entonces comenzaron a llamarle la maldición del naufragio. 6 meses más tarde, en julio del 2002, los llamados gremlins, que son estas criaturitas que se supone que dañan la tecnología, ¿no? Que empiezan a hacer en Bugs Bunny salía uno, ¿no? Orejoncito y demás. Hay varias historias de ellos, sobre todo en aviones. Ajá, son más conocidos en aviones. Se dedican a sabotear aviones, que son pequeñas criaturas como maldozonas, ¿no? También hay gremlins de los barcos. Pues resulta que sí, al menos así les llamaron. Los pequeños gremlins habían estado acosando el proyecto y no permitían la exploración ni mejoraban los equipos que iban llegando. Empezaron a trabajar a bordo de un barco que era el NR-1 y el Caroline Chuest. El equipo buscó lanzar otro submarino robótico al lugar del naufragio. En el momento en el que este submarino, que a partir de aquí llamaremos el Rover, porque así se llamaba, el Rover, entró en el agua. Entonces empezó a dar vueltas, piruetas, se desvió y se fue a la derecha y perdió el control. La correa se atascó en las hélices y esto provocó que se estrellara contra la parte inferior del barco. O sea, se volvió loco el cayó, rovercito ese. Se volvió Beyblade, el rover, chocó contra el barco, la hélice cortó la vía de comunicación y se perdió en el fondo del océano. Nunca volvió a ser visto. ¿Dónde vamos a explorar este barco? Donde nada puede malir sal. Estamos hablando de equipos carísimos. No, pues
claro. especializados y Ajá. que dices, uy, se me perdió. No, O y que sea, piensas que no va a consíguete fallar, otro. ¿no? No, pues sí. Entonces, consiguieron otro. Esta vez trataron de llegar por el poste de la popa del timón. Bueno, en donde alguna vez estuvo el timón. Entonces, el investigador Panu creyó que había marcas de identificación en la pieza del timón. Ya ves que normalmente le ponen el nombre del barco ahí. Sí. Pero no pudieron sacar la pieza a la superficie y la cámara de video no pudo detectar por la, ¿cómo le llaman? Por la calidad del video no se pudo identificar. Entonces el sistema hidráulico empezó a fallar y el brazo del robot de repente se zafó. El poste se cayó y al igual que el vehículo de superficie, nunca más se volvieron a ver. Otra vez, otro rover se perdió. Ajá. Más tarde, y ya que ahorraron otro poquito más en el 2002, volvieron a intentarlo. Sin embargo, la maldición golpearía de nuevo. Cuando el barco del Programa de Mar Sostenible de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica se ofreció a recoger artefactos del sitio. O sea, consiguieron patrocinio para que un tercero, con su equipo, porque pues ya habían perdido como 3 rovers acá. Entonces dijeron, no, pues nos ayudas. No, pues sí. Entonces la embarcación trató de salir del muelle en donde estaba atrancado y los escombros se alojaron en una hélice y después en la otra. Entonces el barco quedó bloqueado y tuvieron que mandarlo a mantenimiento por reparaciones. O sea, dijeron, no podemos trabajar porque el barco se dañó. El único barco que iba a ir a ayudarle con el rover se dañó. Entonces otra vez esperar. Otro más que se dañó y que no pudo. Híjole, ¿cuántos más? Pues ya van 4. ¿Cuántos más, Peña? Dado el retraso, el equipo de investigación decidió no visitar el lugar del naufragio cuando ya salían de puerto. Sin embargo, planearon unirse al equipo en el camino de regreso, que no estaba tan lejos. Indicó Panouf. Se rompió una hélice, sale por la popa del barco, inunda la sala de máquinas, casi se hunde el otro barco en el que íbamos y tuvimos que llamar Mayday. O sea, dijeron, chin, o sea, esto está muy, muy mal vudú, diría Panouf. Ajá. Otro rover en el 2003 fue enviado a los escombros una vez más, pero el intento fracasó de nuevo cuando el vehículo murió en la cubierta debido a una fuga que había provocado la vaporización de un cable de 1500 voltios en el equipo. Entonces, otro rover que se pierde. El único objeto físico recuperado de los restos fue una pequeña pieza de cobre, pero no hay información que revele nada. No puedo decir nada esa es como pieza. si sacáramos una piedrita del fondo del mar, o sea, pues ¿qué te dice? Nada, es una piedrita nada más, no da más, no arroja más información. El misterioso Micah Gregg en el Golfo de México está maldito, o es víctima de la coincidencia y la fragilidad de la tecnología. El hecho es que se sabe muy poco sobre el misterioso barco. Nadie sabe quién está a bordo del barco o quién fue, ni su destino definitivo. Ni siquiera se sabe el nombre correcto del barco. De hecho, se le nombró Micah Gregg porque ese era el nombre de la exploración de perforación que iba a iniciar los trabajos del petróleo. De extracción del petróleo. El Micah Gregg. Entonces así le llamaron. Pues la forma de identificarlo. No ha sido investigado nuevamente por los arqueólogos desde la última misión de Panouf en el 2003. Lo que queda en el fondo del mar o acecha en la oscuridad a 800 pies sigue siendo un verdadero misterio. Nunca se va a saber. Bueno, a lo mejor que avienten otros robotcitos a investigar con pues yo creo que fácil, o sea, entre robots perdidos y barcos reparados van millones de dólares. Ajá, pero sí iba a decir, pero y a cambio de nada. Con el riesgo de que vuelva a pasar lo mismo y que no puedan sacar nada, ¿no? Estaba viendo hace poquito que unos ingenieros japoneses habían diseñado como un tipo de medusita, no digital, no, bueno, era como un rover, pero en forma de medusa, que tenía unas aletitas. Se veía bien tierno. Te daban ganas como de tener uno así en un acuario. Pero se supone que está diseñado a base de silicona. Ya, sí lo he visto. Así como los de Boston Dynamics, pero en miniatura. Y lo que querían era colocarle... Es que quieren ponerle una cámara porque el material aguanta la presión de las profundidades que y lo pudieran meter. Y se desplaza con mayor facilidad que los que tenemos en la actualidad. Hacen movimientos de medusa. Entonces mencionaban que este tipo de robotcitos podían ayudar con la exploración del fondo marino. Pero imagínate que mandaran esas cositas a la fosa de las Marianas. Ajá. La fosa de las Marianas. ¿Qué tal si se encuentran ahí el monstruo del Strong's Bay? El mar sigue siendo y arrojando muchos misterios, muchas cosas.
Hay, Ya un- van hay, dos. un- hay una fobia al océano, ¿no? La ¿Cómo le llaman? talasofobia. Yo tengo eso. Talasofobia. Creo Sí. que le llaman así, si no me Sí, equivoco. o sea, No sé si como- es a las profundidades. Sobre todo cuando ves negro el océano, o sea, que no se ve Sí, azul que no, ni ves no el puedes fondo. tener Así visión. como que no sabes qué animal cutuliano puede salir de ahí. Fíjate, hay otro misterio relacionado al mar. Este sucedió en Canadá, en Columbia Británica. Otro más o menos reciente del 2007. Bueno, en 2007 empezó hasta el último hallazgo que fue en 2018. Es el misterio de los pies de Columbia Británica. Ah, eso está No bueno. se ha podido Está podido resolver. Pues bueno, este es un misterio que ha intrigado tanto a los canadienses como a mucha gente de diferentes partes del mundo por más de 10 años, ¿no? Te digo, esto empezó en 2007. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer en las orillas de la playa de esta Columbia Británica pies. Pero no nada más pies, o sea, pies cercenados con tenis deportivos. Con tenis, Con tenis de deportivos y de marcas ajá. reconocidas. Así es, bueno, en 2018 es el pie número 14 que aparece. O sea, es el fue descubierto por un hombre que paseaba en una playa de la isla de Gabriel. ¿Desde el 2007 dice? No, ajá, desde el 2007. Ajá. Y el último hallazgo fue en 2018. Ese fue el pie número 14. Pues este pie lo encontró esta persona atrapado en una pila de troncos y estaba dentro de lo que parecía una bota de excursión. Ujú. Según los reportes de la Policía Real Montada de Canadá, o de la Real Policía Montada de Canadá, los 13 pies que habían encontrado anteriormente desde el 2007, tenían zapatos deportivos, eran Adidas, Reebok y otras marcas, ¿no? Puma. Ajá. Y aparecían algunos también, después surgían preguntas cada vez que aparecía uno, ¿no? ¿Por qué hay pies? Solo pies apareciendo en las Sí, playas porque de Canadá. no salía una y pierna con tenis, ¿no? completa, salía Ajá. el puro muñoncito del tobillo. Ajá, sí, adentro la patita de de su su tenis. Y sobre todo la pregunta más específica era, ¿y dónde están las el demás resto partes del cuerpo, no? Ajá. Bueno, los descubrimientos se hicieron mayormente por gente que habían que pasaban por paseantes, turistas y demás. Y decían en un inicio que probablemente eran pies que habían venido de un tsunami. Pues, Pero decías, de víctimas de tsunami. ajá, pero ¿por qué solo los pies? Ajá. Otra vez, ¿por Sí, qué o sea, solo los saldría pies? el cuerpo completo, O ¿no? u otras partes, ¿no? Una parte de un bracito, a lo mejor una cabeza, etcétera, etcétera. Perdón, es que se me ocurrió algo. ¿Qué tal si, como nosotros cuando comemos camarones y ya ves que comes el camarón y a veces quitas la colita, ¿no? No te comes la colita. Entonces a lo mejor hay por ahí un gigante comiendo gente y los toma por los pies y él no se come los pies porque es como el equivalente a la colita del camarón y eso es lo que deja. No, de hecho yo había pensado que a lo mejor algún animal depredador marino pues alcanza a comer, pero pues por lo gomoso de los tenis, a lo mejor al morder no le gustaba y lo aventaba, ¿no? Y yo creo que salen a flote por precisamente el plástico del tenis, ¿no? Sí, porque puede flotar. Bueno, entre las teorías que empezaron a sacar era que había sido un traficante de seres humanos, que había podido ser un sicario de la mafia que cortaba los pies, a lo mejor nada más y los aventaban. ¿Pero en Canadá? Pues, no, bueno, en otro lado y aparecían en las cosas de Canadá. Bueno, sí, por ¿no? las corrientes. Un fetichista de pies trastornados, o sea, alguien, pero si hubiera sido un fetichista Sería yo creo que al se los revés, queda. Ajá. ajá. Un asesino en serie que arrojaba partes de un cadáver al También mar. podría ser. Y otras gentes también especulaban que las partes o los pies que salían flotando podrían pertenecer a personas que hubieran naufragado de una embarcación, hubieran muerto en un accidente aéreo, o sea que a lo mejor el avión tronó en el aire, volaron las partes, cayeron al océano, o a lo mejor el mismo avión cayó al océano y de ahí salieron, son algunas de las teorías. Ajá. Sin embargo, a pesar de que muchos forenses se han empeñado en ofrecer diferentes teorías, hay conspiraciones y demás, hay un ex forense del servicio de Columbia Británica que alguna vez lo llamó el mito de los famosos pies. En 2016, cuando un senderista encontró un pie con un calcetín y un zapato deportivo en la playa botánica en la isla de Vancouver, esta forense se llama Barb McClintock, le dijo a los medios noticiosos que el pie no pertenecía a alguna víctima amputada por extraños asesinos seriales,
ni era obra de pequeños alienígenas revoltosos. Yo es que generación espontánea y un tenis como, okay, o sea, ella dijo así, pero no tampoco dio una explicación, ¿no? Ajá, o sea, no es esto y no es esto. Ajá, pero sí, ¿qué es? No, quién sabe. Exactamente. Andy Watson, que es un portavoz o el vocero del servicio forense, dijo que en todos los casos se habían descartados como motivos de crímenes violentos. Los forenses creían que los pies cortados pertenecían a personas que se suicidaron o tuvieron un accidente, alguien que se resbaló y cayó al mar, o nadadores, tragados por el océano después de ser arrastrados por una gran ola. 9 de los pies fueron identificados. 2 de ellos eran de la misma persona. Es la única vez que apareció 2 de una sola persona. De una misma persona. Según este servicio forense, la mayoría de los pies eran de masculinos, de hombres. Por lo menos en 3 casos los zapatos eran talla 12. No todos los pies eran de canadienses. ¿Cómo dijeron eso? No sé. Pues han haber hecho algún estudio genético. De los casos más recientes, este portavoz, Watson, dijo que van a utilizar pruebas de ADN para tratar de identificar a su propietario. A pesar de estas conclusiones oficiales, los pies que llegaban a la orilla aún siguen siendo objeto de mucha especulación y de muchas teorías, ¿no? ¿Por qué? Porque por cómo van apareciendo y la posibilidad de que pues ninguna de esas muertes fue presenciada, o sea, nadie vio ni nadie sabe, ¿no? Este fenómeno ha originado varios fraudes cometidos por bromistas que empezaron a poner patas de animales dentro de zapatos. Ay, para engañar a los policías, o sea, cortaban no, pero a ver, ¿qué pie de animal se parece al del humano? O sea, no, pero pues nada más para colgarse ahora sí como dicen, del mame de que parecían pies. Gente empezó a meter pies de vaquitas y así patitas de vacas, perdón, no son pies, patas de vacas dentro de zapatos y los aventaban al mar, ¿no? Uno incluso utilizó una patita de pollo, ¿no? Para meterle en un zapato. Ay, qué tonto. Este vocero de los forenses señaló que los pies seguramente habían separados del cuerpo de manera natural en el mar, por la forma en la que estaban. O sea, algún animalito empezó a cortarlos. Y que los zapatos habían ayudado a que se conservaran, o sea, por estar ahí adentro, pues no le llegaban tanto. Debido a que los zapatos flotan, lo que decías hace ratito, y que las corrientes son fuertes, los restos pueden haber llegado a la orilla incluso desde lugares tan remotos como en el norte de Alaska, ¿no? En el 2012, uno de los pies que se encontró en el lago Port Moody, al noreste de Vancouver, fue vinculado a un hombre el cual su bote se había volcado, mientras pescaba en la zona 25 años antes, o sea, ese pie... En teoría el pie se conservó 25 años el pie se dentro del conservó, tenis. 25 años, ¿no? En diciembre del 2017, un Rottweiler descubrió la parte baja de una pierna izquierda y su pie con un calcetín blanco y un zapato deportivo negro en la costa de Vancouver. Meses después, hicieron análisis de ADN a este pie y los investigadores descubrieron que los restos pertenecían a un hombre de 79 años del estado de Washington, de Estados Unidos. Pero aún así quedaron misterios sin resolver. ¿Por qué? Porque la familia de esta persona que identificaron de 79 años, del propietario de este pie que apareció, había dicho que este señor había desaparecido meses atrás después de salir a su casa sin sus medicamentos. O sea, salió sin medicación, se perdió y pues ya, nunca lo vieron y solo encontraron su patita. Entonces es uno que se ha sido identificado. Solo uno de los que 18, que supieron de los 14 pies que han aparecido en la orilla de la costa de Vancouver. Entonces de los que encontraron los dos pies, no han identificado a la víctima. No, pero sabían que eran de la misma persona. O sea, los vieron y todo, a lo mejor le hicieron un ADN nada más a esos pies. Y dijeron, pues es el mismo ADN. Pero no se te hace súper raro. A mí lo que me hace mucho ruido es que sea solo en esa zona. Ok, bueno, vamos a pensar que flotan y la corriente los arroja hasta allá. Pero la corriente no solamente llega ahí, No, pero a lo mejor favorecen las corrientes que lleguen más a ese lado. Lo que me sorprendió fue el que duró, ¿qué? 25 años dentro de un tenis. Entonces sí puede ser que a lo mejor algunas víctimas de tsunami o de hundimientos o de personas desaparecidas en el mar. Pues que yo creo que mucha gente se desaparece en el mar, ¿no? Pero es que sabes que la gente desaparecida en el mar, bueno, por ejemplo, cuando son pescadores y esas cosas, normalmente van descalzos, no traen tenis. No, los pescadores llevan sus botitas y todo. Tenis. No van descalzos. Tú estás pensando cuando han salvado a la gente de Acapulco que se pierde. ¿No traen tenis? No, bueno.
No traen ni las medidas de seguridad mínimas para andar en navegación. De que los pescadores no usan zapatos. No todos. Bueno, los que son así como de lanchita de Acapulco, ellos no usan tenis. Sí, no creo que haya sido un lanchero de Acapulco el pie que apareció allá, ¿eh? No sabes, tú dices que todos usan tenis. A lo mejor fue un lanchero de, no sé. No, pero sí está muy extraño. O sea, está interesante porque no han podido llegar a una conclusión o a un hecho así que digas, sí, sabes que es un cereal. O sea, no nos cabe la duda de que es un cereal, o no nos cabe la duda de que es son pies del tsunami del 2011 o son del hundimiento del, no sé. Entonces, se me hace muy interesante. Ojalá sigan saliendo, digo, no, que no salgan más pies, ¿no? Pero que sigan saliendo información al respecto de este caso para que arroje un poquito de luz sobre el misterio, porque sí está muy chido. Bueno, traigo uno que se llama Las caras de Belmes. No sé si ya habías escuchado. No. A ver. Yo la primera vez que escuché Las caras de Belmes fue gracias a el programa de Cuarto Milenio, que es un programa español que dirige el investigador Iker Jiménez, que es básicamente como el programa que tenemos aquí, pero que se hace con 3 pesos, que se llama Tercer Milenio, que es con Jaime Maussan. Ok. Pero está así años luz el de Cuarto Milenio con respecto al de Maussan, o sea, son un poquito más imparciales, diría yo. No son tan fanáticos como Maussan, que se aferra a decir que sí, que lo que él dice es la pura neta. Es verdad, ajá. O que todos sus expertos son a favor de lo que él cree que es la verdad. A diferencia de esto, el programa español sí invita a personalidades que están tanto a favor como en contra de todas las investigaciones paranormales que realizan en ese programa. En este caso, las caras de Belmes son conocidas como un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal. Consiste en la aparición de pigmentaciones identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo en el suelo de una casa ubicada en el pueblo de Belmes de la Moraleda, en Jaén, España. En específico en el domicilio de la calle Real número 5, y cuyo fenómeno comenzó a producirse desde 1971, o es desde que se empiezan a tener registros de las apariciones de estas caras. De acuerdo a la crónica, la señora María Gómez Cámara, quien falleció en el 2004, aseguraba que desde el 23 de agosto de ese año advirtió en el suelo de cemento de su cocina, mientras ella cocinaba, una gran mancha en forma de rostro humano. Y entonces pues como que se asustó y fue y les avisó a sus vecinas. Obviamente las vecinas salieron y como que, ay no, estás inventando, y luego, oye espérate, sí, como que tiene un ojo, y oye espérate, como que eso es una nariz y demás. Entonces las vecinas pues también le hicieron más desmadre o más argüende a lo que la señora ya estaba viendo en el piso. 5 días más tarde, como a la señora le daba miedo esa cosa que es verla y estarla pisando, dijo no, voy a arreglarlo. Entonces contrató a un albañil. El albañil se llamaba Sebastián Fuentes León y él se encargó de raspar el piso y colocar yeso sobre el mismo, como para tratar de limpiar un poco la superficie y que las manchas que la señora percibía como un rostro ya no aparecieran o ya no estuvieran ahí. Sin embargo, días después la supuesta cara reapareció de nuevo. Esta vez era el rostro de lo que parecía un varón, o sea, un hombre con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. Okay. Entonces apareció más creepy, o sea, fue así como que hicieron enojar a la mancha y la mancha ahora salía como gritando. En los días siguientes más rostros empezaron a añadirse al suelo y a las paredes de la cocina y el pasillo de la casa. Estas caras aparecían y desaparecían de acuerdo al relato. Se desplazaban o se transformaban en otros rostros, iban cambiando, les iba creciendo vello facial, las expresiones de repente estaba serio y luego como enojado y luego como gritando y luego parecía que se movían de manera continua. Y pues esto empezó a preocupar mucho a la señora porque, pues, ok, tú lo ves como una mancha y dices, bien, me voy a mentalizar a que es una mancha, pero si la mancha empieza a moverse de lugar y si la mancha empieza a cambiar de gestos de forma, y empieza a cambiar te quedas así como de, no, espera, no es una mancha, eso está raro. Esto no es hongo. Entonces, bueno, pues ella empezó a pedir ayuda
y en su búsqueda por ayuda, pues algunos investigadores se presentaron al lugar. La primera hipótesis, que tiene un origen paranormal, sostiene que las caras están ligadas al hecho de que la vivienda se construyó en un antiguo cementerio. Qué raro, siempre son cementerios. Yo no sé por qué a la señora le permitieron construir ahí, si es bien sabido que los cementerios están destinados a ser escuelas públicas. O sea, ¿por qué hace su casa ahí la señora? Así es. Entonces, ellos tienen la teoría de que era un antiguo cementerio medieval andaluz del siglo XIII y mediante pruebas de carbono 14 descubrieron que en el subsuelo de la cocina, de la casa en específico de la cocina, se encuentran tumbas a profundidad de un poquito más de 2.8 metros. Encontraron restos óseos y pues los investigadores de lo paranormal lo relacionan con las teleplastias, que se supone que es un fenómeno parapsicológico en donde el espíritu o el ectoplasma se manifiesta y hace formas. Ajá. Entonces, obviamente empezaron a hacer algunas investigaciones y dentro de ellas encontraron psicofonías. Pero bueno, ya sabemos que las psicofonías, pues, es que tengo como que... Quieres creer y no quieres, quieres creer, pero la evidencia te dice otra cosa, tal vez, ¿no? Quiero creer, pero no hay una sola psicofonía que yo diga, mamá. Y cuando se oye muy clarito, no la crees. Y cuando no se oye nada, pues dices, no es nada. Y sin embargo, lo yo mismo no que me con atrevería... los ovnis, ¿no? Pasa. Se ve muy clarito. ¿Por qué se ve tan clarito? No se ve nada. Puede ser así. ¿Quién nos entiende? Ajá. El caso es que, por ejemplo, yo no me animaría a realizar una psicofonía aquí, por ejemplo, en mi casa. O sea, mejor no. ¿Para qué le juego? En este caso, bueno, las declaraciones personales de Miguel, el hijo de la dueña de la casa, dice que pues él mismo estuvo de testigo e incluso participó en las excavaciones efectuadas bajo el hogar de la cocina. Bueno, el hogar, ya ves que es como este lugar en donde tienen como el fogoncito y así, como donde está Calcifer. Él mismo se dio cuenta y sacó personalmente a casi 3 metros de profundidad restos humanos, pero no es la cantidad que algunos afirman como para considerársele un cementerio. O sea, si fuese un cementerio hubieran encontrado muchísimos restos óseos y sí encontraron quizá 1 o 2. Entonces, pues sí se pudo haber tratado de un entierro, pero a lo mejor era del antiguo dueño de la casa. A lo mejor pudo ser un entierro familiar, vivió, tal vez exactamente. también. Entonces, pues no lo pueden descartar, pero pues tampoco lo pueden no afirmar. Tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Así es. Este mismo señor, Miguel, el hijo de la dueña, incluía y repetía reiteradamente que dentro de la vivienda no se habían producido nunca fenómenos del tipo poltergeist. O sea, solamente tenían la aparición de las caras y, de acuerdo a los expertos, psicofonías. Pero ellos nunca habían escuchado voces, ni nada tenían, más, ni movimientos, ni se ni les nada perdían cosas. O sea, lo único que pasaba eran los rostros, pero esto ya empezaba a inquietar mucho a la señora. Obviamente, así como hay quien asegura que es un fenómeno paranormal real, van a estar los de la contraparte que dicen esto es un fraude. Entonces, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el señor Alonso, JJ Alonso, aseguraba que una de las caras conocida como la pelona, porque llegó un punto en donde había tantas caras que ya les pusieron nombres. Entonces, una de ellas era la pelona y él insistía en que esa cara en realidad se trataba de la marca de una suela de zapato de la talla 39. O sea, que alguien o colocó su pie sobre la pared o sobre el piso y dejó una imprenta que asemejaba a la cara de una persona. En general, los concretos artificiales se fabrican a partir de piedra caliza, arcilla y yeso. Los componentes principales son la caliza y la arcilla caolinítica. Existen algunos cementos como el aluminoso que se obtiene con materiales de aluminio y caliza y que son de color negruzco. La presencia de aluminio en el análisis de la losa de hormigón de la señora de la casa de Belmes, Bueno, los estudios revelaron que los pisos de esta casa contenían demasiado material aluminoso y por lo tanto generaban estas manchas negruzcas de manera natural en combinación con la humedad natural del subsuelo. Entonces, incluso se señalaba que había otra cara a la que llamaban el pelao, hacía que se tratara de algún tipo de cemento de tipo aluminoso.
Entonces, el investigador de la, digamos, de la contraparte decía, no, a ver, eso tiene Eso una tiene una explicación explicación científica lógica. Ajá. y aquí hay restos de este mineral. ¿Qué es lo que puede estar causando puede eso? estarlo causando. Ujú. Obviamente, todo esto, ya sea cierto o falso, ha generado muchísima curiosidad entre los locales y los extranjeros, y esto ayudó a que se fundara una asociación para atraer al turismo. Me imaginé. Y ya es un lugar de visita ahí para ver las caras. En su momento, el pueblito fue considerado como un pueblo mágico de España. Obviamente no tienen esa categoría, no, o sea, no es como aquí en México, pero sí hay recursos federales que se asignan a los poblados para poder promover el turismo. En este caso, bueno, pues el turismo paranormal o el tanatoturismo. Entonces, durante los 33 años en que María Gómez vivió en su casa junto con las caras, fueron muchos los que se acercaron a Belmez para visitar la casa de María y ver personalmente los trazos del cemento. Ahora, esta señora les permitía entrar de manera gratuita a las personas que quisieran ver el fenómeno. Esto quiere decir que si fuera un fraude, ella a lo mejor estaría cobrando por el... Bueno, pero a lo mejor no es un fraude, pero también te estás convenciendo, te estás tratando de convencer de algo, ¿no? O sea, ya una vez que te aferras a una idea no la quieres soltar. Pues, pero no estaba ganando o no tenía ninguna motivación económica la señora como para decir, mira, vean estas cosas que yo veo porque estoy loca. Por un lado y no sabíamos. Bueno, debido a las visitas a la casa de la señora María Gómez, se generó en un primer momento un aumento muy grande, y eso reprodujo negocios y aumentó la restauración y la hostería y la como lugares de tapitas y restaurantes así en el lugar. Obviamente el goteo de visitantes empezó a reducirse conforme el furor de este hallazgo iba disminuyendo. Pero sigue habiendo todavía algunos lugarcitos, ya no hay tantos como en su momento fue, digamos, el punto más alto, pero todavía se puede visitar como un lugarcito medio extraño, alejado y con muy poquitos habitantes. Me imagino que debe ser como Real de 14 o como algún pueblito por ahí de los pueblos abandonados. Ajá. Mineros que ya se acabaron las minas. Entonces más o menos algo pues así tienen que sobrevivir con otro tipo de turismo, ¿no? Así es. La señora, como lo mencioné por ahí, en un momento en el 2004 falleció y pasó la propiedad a pertenecer a su hijo Miguel. Obviamente él ya no quiere saber nada de esta situación, o sea, ha sido... Sí, ni que venga la gente ni nada. No, y es que mucha gente a lo mejor sí cree y va y las visita por curiosidad, pero también hay mucha gente que va y les tira... Sí, como hate. de eso no es fraude y esto, y les gritan de cosas, entonces como que él no quiere problemas y ya la casa está en abandono, incluso el tejado pues ya se cayó y está hundido. Actualmente los originarios del pueblo todavía ven con curiosidad como algunos forasteros llegan y se presentan con el único propósito de pasear por el pueblo y de poder entrar a la casa. Sin embargo, pues la casa ya está abandonada y si haces cita con el hijo, puede ser que te otorgue un ratito, una hora, de que entres a la casa y veas todavía lo que queda de las caras de Belmez. En la parte de afuera de la fachada de esta casa aparece un cartel en donde se anuncia un horario de apertura los fines de semana para visitas, así como el teléfono de contacto del hijo y de la nuera de María Gómez, quienes son los únicos que tienen llave de la casa. En 2013, el Ayuntamiento de Belmez inauguró en el edificio de la antigua escuela un centro de interpretación de las caras, financiado con dinero de la Unión Europea. Ah, huevo. O sea... Instituto de Investigación de las Caras, qué chido. Vale, aquí deberíamos de hacer un instituto de investigación de los crisos que aparecen en tortillas. O en los Doritos Nacho. Ajá. O en los... Vamos a ponerle Instituto de Investigación de Imágenes Religiosas en Comida. Ya, para pronto. Instituto de ¿cómo dijiste? De estudios. No, sí, pero, o sea, Instituto de Estudios de investigación. De figuras. Es que ya ves que figuras religiosas que aparecen. Hay unos como Jesucristos que aparecen en los anitos de los perros. De los perritos chihuahueños. Ajá. Sí, hay que hacer uno de esos. En los traseros de los perros chihuahueños. Y le pedimos recursos a la Unión Europea. Yo digo, bueno, hay que pedirle recursos al presidente, al Fondo de Cultura, y vamos a ver quién más se pone de modo. Pero bueno. Pues... dinero bien gastado de la Unión Europea. Yo creo que, híjole, tenemos otra vez mucha información por decir.
Y creo que otra vez se va a Esperen quedar el volumen 3. Yo creo que se va a quedar en Misterios sin resolver volumen 2 y luego próximamente un volumen 3 porque hay mucha información. Mucha información que no hemos alcanzado a tocar y muchos misterios bien interesantes, ¿no? Que seguramente les van a gustar. Entonces yo creo que hasta aquí paramos hasta el momento de esta serie de misterios sin resolver volumen 2. Lo vamos a sacar eventualmente, no va a ser el próximo episodio. Ahorita ya tenemos más o menos algunos. Sí, pensado cuál va a ser la siguiente semana. Así es. Pero a lo mejor para el mes que viene tengamos un tercer volumen de misterios sin resolver para darle continuidad a todas estas historias que no podemos terminar con los misterios. No, y van a seguir saliendo más y más y más y hay muy buenas. Sí, porque no hemos llegado al misterio de la mamá de Luis Miguel. No hemos llegado, tengo para allá vamos. El misterio del niño de la caja de cartón también. Y no hablaste del pueblo de los aliens. No, pues no, me falta porque ese es de los más largos. Pues, es el de hay que hacerle un solo episodio. El día que todo un pueblo fue abducido por los aliens. Ese yo creo que va a tener que ser uno solo episodio o tomarlo ya así de larguito. Pero bueno, pues por el momento les agradecemos el que nos hayan aguantado durante todo este tiempo. Recuerden que lo hacemos con mucho cariño. Recuerden también que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como eclécticos_podcast. Ahí vamos a subir historias. Pueden interactuar con nosotros si algo les interesa. Tenemos también cuenta de TikTok, igual subimos videitos ahí con información de algunos casos. La cuenta de TikTok es eclécticos, así nada más, con K la primera. Y pues bueno, de nuevo esperamos que haya sido de su agrado y que nos escuchen próximamente. Recomiéndanos con sus amigos, compartan cuando vean los posts de Spotify, compartan, eso va a ayudarnos muchísimo, que los compartan y que nos escuche más gente. Ojalá podamos llegar a mucha gente porque créanme que lo hacemos con mucho cariño. ¿Algo más que agregar? No. Sean felices, vivan la vida, tengan feliz fin de, descansen, quédense mucho, tomen mucha agua. Toma agua. Los queremos mucho. Y besitos para todos. Pásensela chido, nos despedimos de este lado del micrófono, Mike. Yo soy Clau. Hasta la siguiente semana. Bye.